Acuérdate de... Bien, pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí y compartiendo esta tertulia en la voz de las plataformas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, recordando bueno, tenemos a Isa de moderadora y los turnos de palabra y demás, pero bueno, vamos a ser como somos pocas personas y de una forma distendida, pues vamos a intentar que sea la cosa flexible. Sí es verdad que, bueno, pues que las intervenciones tampoco se alarguen demasiado, que no sean discursos. Intentamos. Y nada, pues comenzamos esta tertulia. Un saludo, bueno, aquí veo a Manu que hace tiempo que no le veía, a José, Domingo, Cecilia. Hola. Bueno, Pilar también, Valentín, hombre, Valentín. Buenas noches, Manel, buenas noches, hijo. No, a Agus, veces he tenido problemas con la actualización del Zoom. del Zoom, claro. Hace 2 o 3 que me registraba, digo, a ver si puedo entrar, pero no, que tenías que actualizar. Hoy parece que lo he conseguido. Bueno, buenas noches Bien, a todos. buenas noches. Bien, pues a ver quién rompe aquí El hielo. el hielo. Madre mía. Yo, antes de nada, quiero explicar una cosa. Adelante. Parece ser que a todo Titirimonde le da por hacer las cosas importantes en viernes. Siempre, da igual, que sean tertulias, videollamadas, que sean actos públicos, todo en viernes por la tarde. Por favor, yo los viernes por la tarde no existo. Cambiad las cosas de día. Hoy, porque ha sido una excepción. Y digo, bueno, voy a entrar a saludaros porque hacía mucho, es verdad que, pues un año prácticamente, Claro. que no asisto los viernes. Entonces estaría bien que se rotara por días, ¿no? Bueno, Para que pues algunas pudiéramos acceder en otros momentos. Tú es ves con la una... opción de hablarlo en la próxima reunión que haya de plataformas y ponerlo, por ejemplo, el jueves en vez del viernes, por ejemplo. Claro. Pero Sí. es verdad también, igual sirve para el comentario de hoy, que es verdad que yo he retomado también mis estudios que en un día hace unos 40 años o 40 y tantos abandoné y estoy haciendo bachillerato. Estoy haciendo bachillerato en bachillerato nocturno porque en el diurno no me dejan. No es que haya una ley que lo prohíba explícitamente y si hay alguien de educación corroborará esto conmigo, pero es verdad que pedagógicamente está un poco desenfocado de cómo siguen la trayectoria los que vienen pues desde la primaria, secundaria y entran en bachillerato. La idea es que como hay demasiado desfase en la edad y demasiado desfase también en que ellos vienen de hacer unos estudios continuos y tienen un cierto ritmo, las que nos incorporamos con una cierta edad, pues es verdad que necesitamos un proceso de adaptación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa fue la excusa que me pusieron a mí cuando quise entrar en el diurno, pero bueno, lo de no me dejaron fue entre comillas porque tampoco quería pelearlo, pero lo podía haber peleado. Pero bueno, tampoco quería complicarme la vida y entré en el nocturno. El nocturno en lugar de en 2 años se hace en 3 años. La verdad es que yo tenía mi bachillerato hecho, pero por circunstancia de la vida me evaporé en los exámenes finales y arruiné mis estudios allí. Pero bueno, he tenido que retomarlos y hacerlos enteros, lógicamente, porque esa titulación no la tenía. Entonces, en lugar de en 2 años son en 3 y las asignaturas se dividen en 3 años, 6 por cada año, ¿no? ¿Qué ha ocurrido este año? Que la Consejería de Educación de Madrid, creo, y no sé si es a nivel estatal, bueno, ya existía el bachillerato a distancia y estadísticamente ha sido un fracaso. El nivel de aprobados que pasan a la EBAU o a módulos de grado superior o simplemente porque querían tener la titulación para opositar para cualquier cuestión, sí que es verdad que había distancia y en distancia había un nivel muy, muy, muy bajo de aprobados, de gente que pasaba esta etapa. Y ahora el bachillerato nocturno
lo han hecho semipresencial. Es decir, ahora en septiembre, cuando iniciemos, lo tenemos que hacer semipresencial. Es decir, tendremos un par de días o 3 a la semana tutorías de las asignaturas y el resto lo tenemos que hacer desde casa o con alguna videoconferencia, etcétera, etcétera. Ya. Esto es un claro ejemplo y vamos, es un enfoque a quererse cargar el bachillerato nocturno y con ello, por supuesto, a toda la gente que quieran tener, yo ya no, porque yo ya tengo mi vida como aquel que dice solucionada, pero hay mucha gente joven que por circunstancias las que fueren en su momento abandonaron los estudios y quieren tener esa segunda oportunidad y tienen una edad en la que les pilla o bien trabajando o en otras circunstancias y el bachillerato nocturno era otra opción, otra puerta más de superación, de querer mejorar, de conseguir ese sueño que en su momento se frustró por lo que fuera y de esta manera al ponerlo presencial es una forma totalmente disuasoria. ¿Vosotros os creéis que yo llegue a las 4 de la tarde de trabajar y me ponga por mí misma a estudiar? No, no, porque siempre voy a anteponer que tengo que fregar los suelos, hacer la cama, ir a la compra y hacer la cena y la comida del día siguiente. En cambio, yendo físicamente al instituto, me obligo a ir y me obligo a estar pendiente de esas materias que están impartiendo, ¿no? De esta manera, como digo, se va a volver a quedar mucha gente en el camino y con ello esa posibilidad de que esas personas puedan tener esa segunda oportunidad de promocionar en su vida o en su formación académica o profesional. El objetivo es muy claro, deshacerse de ello para evitar que los que no podemos lo dejemos, no optemos a esa otra oportunidad. Y además es que el semipresencial ya existe, o sea, ya existe el bachillerato a distancia y ha sido obvio que ha sido un fracaso. Entonces, pues bueno, esto es un paso más de cortar tanto oportunidades como centros como profesorado, o sea, en todos los aspectos. Quitan número de docentes, eliminan, como digo, es totalmente disuasorio porque sé que me va a pasar, yo no tengo ese hábito de por mi cuenta, pues porque no lo tengo, porque tengo 60 años y porque no lo tengo, no tengo esa opción de llegar y decir tengo que estudiar, voy a hacerlo. No, a mí me tienen que obligar, por eso tampoco voy al gimnasio. Pues quiero decir, por eso tampoco hago gimnasio en casa, porque si no me obligo a ir al gimnasio no lo hago. Pues esto es igual, esto es lo que tenemos. Entonces, en septiembre, pero ¿sabéis qué es lo peor? Obviamente yo soy la mayor del bachillerato, de los 3 módulos que había, incluso primero, segundo y tercero. Cuando supimos de esta nueva opción para el bachillerato nocturno, yo como estaba en el consejo escolar y además era delegada de mi curso, de mi bachillerato, y convoqué una reunión con las otras delegadas para hablar de este tema y para ver si podíamos algo para impedir que esto se llevara adelante. Y sabéis lo frustrante que es que la mayoría son jóvenes entre 18 y 22 años, creo que no hay ninguno más, y la siguiente soy yo, lo frustrante que es la poca movilización que tienen y que les importa, pero así, tal cual me lo llegaron a decir, cada uno que salve su puto culo, como pueda. O sea, es totalmente frustrante el que quieras o intentes hacer una movilización de ir a la DAT que la tenemos aquí en Alcalá, la dirección asistencial de todo el corredor de Lenares, de aquí de Madrid, es una de las 3 zonas en la que está dividido, hacer una acampada allí, lo que sea, da igual hasta que nos reciban y optar por la eliminación de esta barbaridad y es que me vi sola, o sea, es una impotencia, de verdad que todas sabemos que va a ser totalmente disuasorio y un fracaso y nadie, bueno, sí una compañera que dijo, yo estoy contigo para lo que hagas, Manu, lo que haga falta, escribir, hacer notas, lo que sea. O sea, es impresionante la dejadez que hay en los jóvenes. Obviamente habrá excepciones, no lo pongo en duda, pero desde luego en mi instituto, con el bachillerato nocturno que se ha
esfumado, no. Y de verdad que estoy muy frustrada y muy jodida, porque empezamos en septiembre y no sé lo que va a pasar. Pero bueno. Bien, le damos la palabra aquí a Manuel Colinas. Por favor, intentemos hacer las intervenciones más cortitas, por favor. Perdón. Nada, tranquila, Manu. Quería hacer una introducción de lo que... Sí. Pues yo, al hilo de lo que ha comentado Manu, pues esta tarde veníamos hablando Enriqueta y yo del tema de que hay estuvimos ahí tomando algo, estuvimos charlando y claro, ahí aparece un artículo que me lo va a mandar, a ver si me comentaba Enriqueta, que una de las causas de que la juventud esté votando a Vox o vaya a votar a Vox, al fascismo, es porque por el tema de la religión en los colegios, que están metidos en todo, a nivel público, a nivel privado, pero sobre todo los concertados, y cómo esa educación, que es una de la calidad democrática, que debía de estar separada, la Iglesia, cualquier confesión, vamos, religiosa, y no metida dentro del Estado a todos los niveles, y cómo realmente la educación es tan importante, decía un médico, o sea, alguien especialista, que oí una conferencia que dio así, vamos, un vídeo que sacó, dice, es que más importante que la sanidad es la educación, porque la educación es todo, es el futuro y de ahí va todo. Y cómo por desgracia, estos años de democracia hemos perdido esas oportunidades con los concertados y con la privatización de la educación, que la privatización, si es un colegio privado, una universidad privada y se le quiere pagar, que lo paguen, pero no con subvenciones, con el dinero de todas y de todos. Y es una reflexión sobre el tema de la religión dentro de los colegios como una parte de esa educación y después las consecuencias que puede tener, ¿no? Ya. Nadie más levanta la mano. Si nadie más va a Arturo. intervenir, intervengo yo. Arturo, adelante. Abre el micro, Arturo, ya está. Hola. Manu, ¿es en el Cardenal Cisneros, por casualidad? Ahora se me ha ido. No. Ah. Es en el No, es que yo estuve intentándolo en el Cardenal Cisneros de sacarme, pero yo tenía que ir a las 4 de la tarde. A las 4 hasta las 8. Sí, pero vamos, lo intenté, pero vamos, yo pasé al bachiller porque había sacado formación profesional FP1 y luego saqué por mediación de formación profesional otro grado más de impresión y diseño y parece que estaba valorizado en el bachiller, pero vamos, en temas académicos y eso tendría que hacer bachiller y tendría que hacer un montón de cosas. Pero vamos, mi hija al final se lo sacó, que sí la has conocido tú. Y lo que pasa así con el dinero que dan a los colegios, las subvenciones, no son las subvenciones, son que le dan a los colegios de pago, que son concertados, son la gente que viene que no pueden, por ejemplo, son musulmanes y no pueden ir a un colegio religioso y tienen ese pago. Son o musulmanes o no musulmanes. Y tienen los pagos ya hechos. Vienen de ahí, o sea que, y entonces en los colegios concertados, pues es lo que estaba diciendo Manu, atacan también con el tema de la derecha. No sé por qué motivo ni por qué razón. Es por hablar un poquillo. Venga, perdona. Adelante, Manu. No, quería decir, bueno, depende del bachillerato, yo estoy por ciencias sociales, entonces lo hago en el Complutense. Luego el de arte está en el Machado, en fin, son diferentes, ¿no? Pero en cuanto a, se me olvidó decir que el bachillerato nocturno en la privada lo mantienen. Es de la pública de donde se lo han comido, se lo han cargado, pero en la privada lo mantienen. Y en cuanto a la religión que decía Manuel, es cuanto menos curioso
que este año con el nuevo sistema, cuando fui a hacer la matrícula, me pongan religión sí o no. Y digo, ¿qué tipo de religión es la que imparte? Y me dicen, la católica. Digo, bueno, es que me daba igual, aunque fuera la musulmana. ¿Qué cojones hace una asignatura de religión en un bachillerato, o sea, en un centro público de enseñanza? Y por otro lado, en cuanto a la juventud, durante todo el curso he estado observando el individualismo que hay entre la juventud. Y hablo ya de los 3 bachilleratos porque al ser delegada, pues bueno, hemos tenido reuniones con los otros 2 delegados y a la vez interactuamos con los de las otras clases. Es horrible. O sea, que cada uno, yo intentando hacer, no sé, algo en conjunto, algo colaborativo, algo, y todo fracaso, 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 fracaso. Es decir, como he dicho antes, que cada uno se salve su puto culo. O sea, yo ayudando, pasando apuntes, haciéndome mis esquemas y compartiéndolos con los demás. Y estaban súper asombrados. Lo dejo aquí porque si no voy a acaparar toda la... Luego A eso nos enseña, señora, nos enseña. Guillermo Fontán. A eso nos están enseñando, desgraciadamente. Abre el micro, Guillermo, ahora. Perdón. Bueno, yo aquí últimamente aprecio dos o tres condiciones. Una cuestión es el tema de los colegios. Otro tema es la situación de los jóvenes y por qué los jóvenes actúan así. Son temas que naturalmente están correlacionados, pero que hay que analizarlos uno por uno, me parece a mí. Luego, el individualismo también, otra. Pero es que es el individualismo de toda la sociedad también, ¿o no? ¿Qué mensaje beben los jóvenes o los niños? Más que del individualismo que se ve en la propia sociedad adulta, ¿no? Pienso yo por ese lado. Bueno, eso es un comentario así inicial. Eso de que cada uno se salve su culo, pues no se lo va a salvar a nadie. Porque esto es un problema colectivo y si no tiene soluciones colectivas no habrá soluciones individuales. No. Ya lo tengo dicho más veces y lo repito. Para mí no puede haber una buena seguridad social o una buena sanidad pública si no lo hay para los demás. Y lo mismo con los colegios y lo mismo con lo que sea. Lo que tiene un sentido de atención a la colectividad y al conjunto de la sociedad pasa por ahí. O hay soluciones colectivas o no hay soluciones. Las individuales ya sabemos cuáles son. La de los hijos, de los poderosos, de los ricos, que es de lo que se trata. Eso nunca le va a faltar a escuela, ni las mejores universidades, ni las mejores condiciones de estudio, de alimentación, etcétera, etcétera. Y eso es todo el problema de fondo. Es uno de los problemas de fondo, vamos. Vamos a ver. Los colegios, es que nos damos de cuenta ahora que están por tirar con todos ellos, toda la enseñanza pública. Vamos retrasados, ¿eh? Están por cargarse todo eso. Quieren el espacio de la inteligencia solo para sus hijos, para los hijos de las clases privilegiadas y los demás que se arreglen, los demás de alfombra a su servicio, para arreglarles el jardín, para lavarles el coche, para lavarles las calles, la casa, etcétera, etcétera. Es una condición clasista y es un posicionamiento de clase de los poderosos sobre los demás. Y aquí también había que hablar. Y nuestra izquierda durante estos años, ¿qué hizo? ¿Qué mensaje se le dio a la gente? ¿Qué mensaje se le dio a la juventud? Desde las alternativas de izquierdas. Si están desconectadas, ahora desesperadamente se anda. Y hay que tratar de hacer lo que se pueda para que los otros no cojan más fuerza. Pero es que la actitud de la izquierda, y además en toda Europa, el problema no es solo aquí. El problema es que el poder económico se está imponiendo sobre la clase trabajadora y está arrasando las mínimas condiciones de mejora de vida que haya podido alcanzar la clase trabajadora. Se está en un retroceso continuo. Y luego, claro, llega el sentido de la insolidaridad. A ver si me lo arreglo yo. Pues claro que no te lo arregles. Pero es el mensaje que percibe la juventud desde los mayores. Y una cosa más, es que la juventud
las expectativas que pueden apreciar de su futuro, qué entusiasmo y qué ganas van a tener psicológicamente de hacer esfuerzos por superarse. ¿Quién le explica a la juventud de que debe ser solidaria? De que solo el apoyo mutuo puede resolver los problemas de la clase trabajadora a la que ellos pertenecen. Bueno, nada más, lo planteo a nivel de reflexiones, pero me parece cada una de las cosas, por qué hacen así con los colegios, qué pasa con la juventud y por qué pasa, y etcétera. Bueno, perdón y terminé. Gracias, Guillermo. Agustín. Abre el micro. Ahora. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Guillermo y yo creo que más que intentar llevar a la juventud a donde tú quieres, creo que la juventud tienes que te tiene que admirar a ti, te tiene que admirar a ti, en el sentido que sea en estudios o sea lo que sea, que te miren y te pongan atención. Yo ahora he dejado un poco, pero yo soy gogo por tu profesional. Y voy a la discoteca y a mí la gente me quiere. A mí la gente joven me admira porque soy el ídolo, me subo al escenario, me pongo a bailar y me escuchan. Y cuando yo digo una cosa, a mí me escuchan. Luego intentaré llevarles al camino que yo quiero, pero de momento que me admiren. Y yo es lo que creo que hay que hacer. Tengo 3 hijas, 6 nietos y todos me admiran porque tengo aire joven, que no ha pasado, aunque tenga 70 años, no ha pasado por mí el tiempo, que yo sigo siendo un chaval, nada más. Gracias, Agustín. Nati. Sí, buenas. Yo creo que es bastante complejo el tema de la juventud y más en esta sociedad capitalista, ¿vale? Es así para la juventud, pero para el resto de la ciudadanía. Yo creo que hemos olvidado la familia o el núcleo familiar. ¿Qué educación hemos impartido en el sentido de valores? Yo creo que la propia familia ha perdido valores. Yo que he tenido que educar a hijas y nietas, el valor principal siempre fue ser una buena persona, tan fácil de decir y tan difícil de conseguir. A partir de ahí se crean los cimientos del futuro de las personas, el ser buenas personas. Yo os digo, fácil de decir y difícil de lograr, pero es a partir de ahí. Vamos a ver, por las circunstancias que fueren, mis nietas tuvieron que ir a un centro concertado de monjas. Desde luego, lejos está el que puedan votar hoy en día a Vox. O sea, eso no entra. Entonces, la sociedad va por un camino y la familia tiene que ir por otro, en valores. Y yo creo que es una de las partes que se han perdido, los valores. La sociedad no nos va a formar en valores. O se practica dentro de la familia, en tu entorno, hijos, hermanos, hermanas, padres, madres, sobrinos. Es en ese entorno que se empieza a practicar los valores para afianzarlos y luego hacerse frente a esa sociedad que muchas de las veces te enfrentas
dependiendo de esos valores, te enfrentas a un muro y te das contra ese muro, pero no pierdes tus valores. Entonces, la juventud, sí, hay ese problema de que se arriman a esa extrema derecha, pero también los adultos, también los demás. No solo es la juventud la que está votando a Vox, es también la gente mayor, incluso de mi edad y mayores. Eso es una realidad que tenemos. Entonces yo empezaría para mirarnos dentro primero en qué clase de valores hemos educado como familia, como padre, como madre, como abuelos, como abuelas. Porque yo creo que es ahí la base. El resto son lo que nos puede ofrecer un gobierno, un Estado, son complementos. ¿La escuela educa en valores? Bueno, pues sí, pero esos valores no llegan lo mismo que tú desde casa se lo estés inculcando, de ninguna forma, porque en casa esos valores son los que existen y no existen otros. En la escuela no tienen tanta posibilidad de tanto control en cada alumno y alumna. En casa sí lo tienes. Yo creo que mi reflexión va por ahí. Pero ya he visto cómo mi padre y mi madre, a 7 hermanos, nos han inculcado valores y seguimos con ellos. Yo he hecho lo mismo con mis hijas, con mis nietas. Eduqué en valores. El primer valor, el ser una buena persona. Yo creo que hemos dejado un poco de lado la importancia que tiene el núcleo familiar en estos aspectos. No puede ser. Yo no voy a dejar en manos de políticas de gobierno el educar a mis hijas. Hay cosas positivas, efectivamente, en los colegios, ¿vale? Para educar en valores yo sé que se hacen esfuerzos, pero no es posible. Los valores tienen grados, ¿no? Diferentes grados. El que te enseñan en la escuela, en los centros educativos, son generalidades. Pero tú desde casa vas a lo concreto en cada momento. Ese trabajo, esa labor es la que hay que hacer en casa. Yo nunca he confiado la educación de mis hijas o de mis nietas en un centro educativo. La educación en casa. El aprendizaje de conocimientos efectivamente le corresponde a la escuela y al Estado. Pero yo no dejo en manos de nadie la educación de mis hijas. Los principios los pongo yo en casa. Son los principios que he heredado. Y bueno, esa es mi opinión, ¿vale? Y disculpad que me he retrasado. Pilar. Hola, buenas noches. Pues Nati, te doy toda la razón. Lo importante en esta vida es ser buena persona. La belleza es efímera y la educación tiene que ser siempre, siempre en casa. Los valores, la educación, el saber comportarse, esas cosas no se les manda a los niños al colegio para que les enseñen. No debiera ser así. Pero sí que esta sociedad lo hace. En casa, pues normalmente los padres están trabajando y a los niños pues les dan un montón de cosas, pero para que se distraigan, pero solos.
hermanos. Pues hoy en día las familias pueden ser de 1 o 2 hijos, o 3 ya es demasiado. Entonces se ayuda a divertirse por separado. Y nada más, creo que estoy de acuerdo contigo totalmente en que a la escuela se va a aprender, pero a aprender conocimientos, pero la educación, el ser buenas personas y el valorar, la educación de dejar, yo qué sé, una cosa ya muy... que a mí últimamente me pasa, que ya voy a lo mejor en el metro, el autobús y ya me dejan el asiento. Y yo, la verdad es que digo que yo viene de trabajar y no me gusta, pero normalmente se levanta a la gente mayor, a gente joven no, pero eso porque yo creo que tampoco se lo enseñan, o sea que el individualismo sí que está haciendo un poco de daño. Y nada, que me encanta la tertulia. Venga, gracias. Gracias, Pilar. Arturo Manuel, adelante. Sí, la educación es lo principal. Lo principal también es enseñar a saludar y a dar los buenos días, que aquí en el pueblo, bueno, cuando yo estaba viviendo en Torrejón, daba los buenos días pues al vecino que te encontrabas o a alguien que conocías. Normalmente a todo el mundo no iba dando los buenos días. Sin embargo, aquí en el pueblo no conozco a nadie, porque llevo desde diciembre, pero me encuentro con una persona mayor o uno de mi edad, doy los buenos días. Hay veces que me contestan, otras veces no. Pero el dar los buenos días y que el otro te conteste y dice, leche, estoy vivo, que soy una persona, no como vas por otros sitios que parece que somos borregos. No sé, en los pueblos es distinto a la ciudad. Quieras que no, siempre hablas con gente. También en el pueblo, pues ver lo que es más cerca de la naturaleza, estar más cerca de la vida y de la muerte, lógicamente. Sin embargo, en la ciudad no ves nada. No sé, influye también los valores que nos han enseñado. Mucho miedo también. Pues yo recuerdo de que si hacías esto ibas al infierno. Si hacías lo otro, se te iba a caer el pelo. Si no sé qué, o sea, que también ibas con el miedo y respetabas a las personas mayores. Ahora, pues la verdad, hay veces que no te respetan. Y es lo que yo veo. Principalmente es falta de valores en algunos sentidos. No sé si los hemos perdido o se han ido arrinconando o los valores van deteriorándose por el tema de la evolución. O sea, lo que valía antes de una cosa ahora ya no vale. No sé si me estoy explicando. Venga, gracias y ya está. Gracias, Arturo. José Domingo. Abre el micro, por favor. Sí, hola. Yo quería, como es la primera vez que asisto a este tipo de tertulia, pues bueno, estoy un poquillo extrañado. Es muy interesante los temas que se están hablando, pero yo esperaba que empezáramos a discutir o a hablar de pensiones, sobre todo de lo que dice el anuncio de la tertulia, el tema de la jubilación privada mediante conciertos en las empresas, ¿no? Este tema, ya digo, el tema que han tocado ustedes es fundamental, pero yo el tema que llevo por delante es pensiones, claro. Entonces me gustaría escuchar algo de eso. Gracias, José Domingo. Entonces dejaremos a ver ahora terminar de completar estas intervenciones y después si eso, ver si ya saltamos luego a ese tema, ¿vale? A ver, Manu. Abre el micro, por favor. Ahora. Gracias. Si quiere intervenir alguien que no lo haya hecho, le cedo el turno y luego hablo yo. Como queráis. Freitas creo que no ha intervenido. Ah, Freitas no ha intervenido. Freitas, adelante. Bueno, no ha intervenido, tampoco es gran cosa. Decirle a Manuel Domingo, el de onubense, José Domingo, que bueno, las tertulias
las hacemos justamente para perdernos un poco y descansar un poco. Ten en cuenta que estos días estamos todos con toda la batalla electoral, con toda la cuestión, y confusionismos hay muchísimo. Entonces la tertulia, pues bueno, hay de pensiones, sí, podemos hablar, o no se puede tocar, pero es un tema que es tertulia, no es un tema en concreto. Entonces, discúlpanos, es un tema de que hablamos de todo y de todo un poco. Es tertulia, es así. Con respecto a lo de la educación, yo creo que ya el otro día comenté algo. Yo acuso mucho la educación que se recibe. Los valores en casa sí, Nati, podemos dar valores, pero no son los mismos valores que pueda recibir una persona de una zona o de otra. Los urbanitas están como enclaustrados. Los urbanitas, muchos matrimonios o muchas familias o muchas madres o muchos abuelos ya les gustaría tener más trato con los niños en casa, pero no los tienen. Porque los niños salen de un colegio y se meten en casa. ¿Y en casa en qué se meten? Antes que se metían en una televisión. Una televisión de influencias yanquis. Y que les mentalizaban a la mentalización yanqui. Entonces ahí están. Nos metieron los Simpsons. Los Simpsons que les han enseñado. Vandalismo, prepotencias, despotismos. Todo un compendio de cosas en contra de la misma sociedad. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que a una persona que tenga unos valores en la calle llegue a la calle, llegue con otra gente, un joven, y le llamen gilipollas, lo pongan de tonto, de corto, de mongólico y bullying, como se suele decir ahora, que también, mira tú por cuánto la palabra. Antes era abuso. El abuso que cometían los unos contra los otros, ahora es bullying. ¿Y qué hace ese muchacho? ¿Tirarse por el balcón como hacen muchos actualmente? Antes teníamos otras cuestiones. Porque yo me acuerdo de cuando hacía un favor, ayudaba a una vecina a llevar simplemente la compra, y te hablo de porque había que caminar una distancia que ha sido 1 kilómetro para llegar al mercado. Y si la mujer venía cargada y la ayudaba, para mí era una satisfacción. Era un mérito, me quedaba como Dios, aparte de los 2 reales que me podía dar de propina. Ahora le dices al muchacho, oye, ayúdame a la compra. ¿Pero qué dices? ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? Yo no he venido a comprar. El que compras eres tú. Llévate la compra tú. ¿Eso de dónde ha salido? De los Simpsons. De otras temáticas que ven en televisión. ¿De qué nos podemos culpar? O sea, quejar si somos culpables de haberlo admitido durante años. Porque mira que los Simpsons llevan 30 y pico años en pantalla. Y todo el mundo no se apea de los Simpsons. Aficionadísimos a los Simpsons. Y después nos quejamos de que haya un vandalismo en la calle. O de que una juventud, a los veteranos, admiro a Agustín, que dice que le hacen caso, nos digan, pues mira, ahí te quedas con tus rollos y deja de comerme el tarro, tío, porque me estás rayando. Coño, para rayar. Espera que te mete un hostiazo y vas a saber lo que es una raya cuando la cabeza te baile por encima de la mesa. Y expresiones así, entonces no nos podemos quejar. Somos principalmente nosotros culpables de la educación o la cultura que reciben nuestros hijos. Porque nadie hemos puesto en criterio, ni nadie ha puesto en criterio los sistemas televisivos, ni de la privada ni de la pública. Nadie ha puesto en criterio los sistemas sociales que puede haber en los centros escolares o en los centros sociales. Entonces, pues ahí tenemos la complicación. No voy a hablar de mi zona. Estamos aquí 3 personas que conocemos Galicia o que somos de aquí de Galicia, cada 2 nos realizamos en un mismo tema. Que motivamos a una juventud a que vaya a centros sociales, a cuestiones personales o a cuestiones educativas, como puede ser la música, o puede ser el teatro, o puede ser otras actividades. En otros sitios no lo pueden conseguir. No tienen hueco. Hay asociaciones de vecinos que no tienen hueco para que en su barrio pueda una juventud actuar. No hay ninguna asociación o diputación que, como aquí, por ejemplo, en Pontevedra, la diputación tiene un centro. Todos los bajos del Instituto de Ferias, al lado del aeropuerto, para que vayan allí a tocar gaitas, haya baile, haya música, haya de todo cuanta actividad los jóvenes decidan. Entonces, tenemos aquí grandes declives, pero yo siempre he acusado, y además no de ahora. Hay una persona que hace 4 años o 5 años
o yo, como yo le dije, a un representante de los sindicatos juveniles que no creía en él, porque se lo dije en su cara. Porque le he pillado dos actividades despóticas y dije, tate, para mí ya has llegado. Para mí ya has llegado. Entonces, esa era la problemática. ¿Culparles a ellos? No, culpables somos nosotros. Culpables somos nosotros. Y hay que saber diferenciar entre unas sociedades, entre unos lugares y otros. No podemos acusar a los de la ciudad, ni podemos culpar a los de pueblo o los de barrio. No, porque son sistemas totalmente distintos, son comunicaciones distintas. Decimos que son individuales, sí, pero en un edificio donde por planta hay 10 viviendas, por 14 de altura, hay quien se comunica con quién. En la reunión de vecinos, y muchas veces salen a hostiazos porque no están de acuerdo a pagar una derrama o no están de acuerdo con alguna de las cuestiones que hay. Y eso pasa a la juventud que tienen detrás. Si mi padre hace esto, yo tengo también el mismo derecho a hacerlo. Si mi abuelo coge el bastón y le mete un bastonazo a la vecina de abajo, porque se ha mosqueado con ella, que no le ha dejado hueco en el ascensor, yo también tengo derecho a hacer lo mismo a la del quinto, porque no me deja ir solo en el ascensor. Y podría poner así una cantidad de problemáticas que yo las he vivido, que yo las he tenido. Y he tenido mucha juventud a mi alrededor como aprendices. Entonces las problemáticas las he visto. De gente muy valiosa, gente muy sensata y de otros que venían en total y plena rebeldía porque era el ambiente en el que se había desarrollado y le habían dejado de desarrollarse. ¿Y qué le vas a decir? Oye, ¿tú de qué bosque sales? ¿De qué montaña sales? Que te comportas como si vinieses aquí de un sistema que no sepas ni lo que es lo bueno ni lo malo para ti. Porque lo principal es eso, es que no saben ni lo que es lo bueno ni lo que puede ser lo malo para ellos. Y de ahí que se sumen a grupos prepotentes de ultraderecha. Claro que se apunta mucha juventud. Y no saben ni siquiera lo que era la falange. Ni siquiera saben lo que eran las juventudes hilerianas. Ni tienen ni repejolera idea de lo que ha sucedido en Europa hasta los años 80. Y digo los años 80 y ya digo mucho, porque algunos no se enteran ni de lo que ha pasado en el año 2000. Entonces, ahí tenemos la gran problemática. ¿Cómo retrocedemos en esto? Me parece que un poco la cosa va a ser una lucha para los pedagogos y para los sociólogos. Para los pedagogos y sociólogos va a ser una lucha muy, muy importante y muy grande. El problema cae en las urbes, más que en el rural. Bueno, creo que me he extendido demasiado. Bien, ahora voy a deciros una cosa, porque ahora ya Agustín ya intervino y Manu ya intervinieron, ¿vale? Entonces, como siempre me toca ser aquí la mala de la película, pues voy a ser la mala de la película otra vez más. Con lo cual voy a poner el temporizador para que abreviemos. Voy a ser buena y en vez de los 2 minutos habituales, lo voy a poner en 3 minutos y medio, ¿vale? Entonces, adelante, Manu. Es que si no, o sea, se nos va el tiempo y no... Vamos. Adelante, Manu, baja, o sea, digo, habla. Gracias, estoy de acuerdo. Bueno, Freitas en este caso ha dicho parte de mi intervención que iba a hacer, con lo cual los entornos evidentemente en el que se desarrolla o desarrollamos la vida influyen mucho en la calidad de las personas, pero hay más puntos en esto de la educación y hablo de la no vocación. Hay mucho profesorado, evidentemente, que es vocacional porque lo siente, porque lo vive, porque les gusta, porque se desvían por ello. Yo he tenido prueba de ello. En el primer trimestre tuve una profesora de matemáticas que era un auténtico puto desastre, un desastre, que es que se iba a jubilar y es que pasaba de todo. Y en cambio el profesor que vino tras las fiestas de Navidad se ha desvivido. Yo había desestimado ya llevar las matemáticas a fin porque el inicio había sido catastrófico y no confiaba ni en mí misma para terminar las matemáticas y de hecho las había desestimado. Pero este profesor que vino con toda la intención de que llegáramos a buen fin todo el alumnado, independientemente del nivel en que tuviéramos. Dijo que todo y todo.
Y bueno, prueba de ello es que yo saqué un 9 al final de curso. Pero gracias a él, 59 años, interino y vocacional. En cambio, la otra paisana eran 58 años, fija, y ni puto caso que hacía a la docencia. Profesora de historia, he tenido que discutir muchas veces con ella, 28 años, recién salida de la carrera, interina, con media jornada, se estaba preparando otras cosas y eso lo tenía como un añadido. Pegaba unas patadas a la historia impresionantes, que la tuve que corregir. Yo estaba continuamente cuestionándolo todo. En cambio tenía una catedrática en lengua que era una maravilla, también vocacional. Pero quiero decir, la forma que este profesorado no vocacional que imparte las clases tienen mucho que ver en el concepto de vida de estos jóvenes. Y lo digo con conocimiento de causa. 18 años, 22 años, no sabían ni lo que era el fascismo. No sabían ni quién era Franco. Estaban desarrollando una actitud extremista sin saber lo que estaban desarrollando, porque su forma de ser y de proceder era esa, muy déspota, muy, como he dicho antes, individualista, sin saber dónde se encajaba esa forma que tenían de actuar. Con lo cual, lo de los valores es etéreo. Muchos trabajamos, hemos descuidado a nuestros hijos, quizás sí. Ha estado en ellos también el que hayan tomado el camino correcto como el que no. La vocación tiene mucho que ver en este caso del profesorado. Es verdad que por haberse roto ese camino de educación en el respeto y en la tolerancia y todo esto, es verdad que el profesorado se ha ido al carajo también, ha habido muchas bajas por depresión, pero bueno, es un compendio de todas estas cosas y que los profesores juegan un papel importante, sí. Gracias, Manu. Agustín. Sí. Yo creo que no es tan difícil, pero vamos. Yo desde pequeño estuve detrás de un mostrador. Y un mostrador, cara al público, enseña mucho. Enseña a dar los buenos días, empiezas por ahí. A cuando lleva razón la clienta hay que dar la razón. Cuando no la tiene, pues se le intenta explicar y tal, con mucha paciencia. Y yo creo que eso es un banco de pruebas para aprender cara al público. Eso sí, hay que intentar darles a entender a los niños desde pequeños a respetar a todo el mundo. Si yo a mis nietos, si yo voy, o a mis hijas, les digo, este es un gilipollas, este no sé qué, este es un facha, este... Lo tiene que ver ella, y yo le tengo que decir a este señor buenos días y me tiene que contestar. Y adiós, buenas tardes, y me tiene que contestar. Y yo a todos los sitios cuando voy, a mí se me ve porque entro dando voces diciendo buenas tardes o buenos días y me contestan. Entonces, eso quieras que no lo aprenden los niños también. Mis hijas han aprendido bastante de mí en este sentido, que a mí yo no tengo enemigos, si los tengo están escondidos por ahí, porque yo no los veo, se esconden, y a todo el mundo les saludo, y a todo el mundo ya pueden votar lo que les haga los narices. Pero yo a todo el mundo le hablo, porque es que si no, yo empiezo a hacer criba, decir, tú no sabes, tú eres un facha, tú no sé qué, lo que voy haciendo es quedándome solo y no hago nada por cambiar el pensamiento de esa persona, porque esa persona piensa que la persona ha llegado a una conclusión que tiene que darse cuenta que está equivocado, pero ella sola, si yo he intentado convencer a alguien, seguro que en el momento que la caiga mal,
me voy a echar tierra encima mía. Entonces yo creo que lo mejor es intentar explicar, sobre todo a los tuyos, que la gente es buena, que la gente tiene que ser educada, que cuando no es educada, bueno, pues ya aprenderá, pero no a echar cohetes ni tiros ni nada de eso. Y cuando te ven a ti que haces lo que crees que tienes que hacer, pues ellos aprenden. Ellos aprenden. Y ellos te preguntan, no tienes que decirles tú nada. Ellos te preguntan. Entonces, bueno, mi idea, nada más. Nada más que eso. Gracias, Agustín. Valentín. Bueno, yo como siempre, brevedad, muy breve. Yo siempre soy muy breve. Pienso que las personas, es decir, lo primero es la madurez, madurar desde la adolescencia, madurar, ser maduros en valores, naturalmente que sí. ¿Os acordáis estas palabras del señor Rajoy cuando dijo, la filosofía es algo que ya no interesa? ¿Alguien las recuerda entre los asistentes? Esas palabras. Quiere decir que la derecha y el fascismo, vamos, la educación es algo así como en segundo o tercer término. Eso queda para lo que estamos hablando siempre. La privada es la privada, es donde yo mis hijos y con valores y tal. Y la tropa, bueno, la tropa, pues nada. Y hoy sí nos encontramos una juventud que es Dios. Dices, pero bueno, ¿qué pasa con esta juventud? Pues yo pienso que nos hemos de llenar de nosotros bien, primero personalmente, o sea, compromiso con nosotros mismos, lo primero, y después con la ideología y a partir de ahí eventos y más eventos, que se programen eventos, y la única forma que hay, yo no veo otra, porque cuidado, en el otro bando, los medios de cabo a rabo, despreciando a la... Pero si es que hoy no sabemos qué es conciencia de clase. Señores, a la juventud y de esa conciencia de clase no lo saben. Pero seguro que los hijos de los poderosos sí que lo saben qué es conciencia de clase. Y a veces los mayores nos lo dicen. Recuerdo las frases de un americano de estos que decía, la sociedad es una lucha de clases y de momento vamos ganando, ¿eh? No sé, quizás es una frase que se ha dicho bastantes. Pues no, ya no digo nada más. Pienso que sí. Estamos en un momento, pero no hay que desfallecer por eso, ni mucho menos, yo creo que no. Pero sí nos hemos de implicar más todavía. Si estamos un poquito implicados por la herencia que traemos de atrás, tenemos que seguir adelante. Y la juventud, pues, hay que ponerla frente al espejo. Primero, personalmente, que sean mayores y luego que asuman la ideología, porque sin ella no van a vivir. Nada más. Gracias, Valentín. Manu. Nada, solamente una cosa muy breve. Tiene razón Agustín, que los niños hacen lo que ven, pero voy a matizar algo. Los adultos también. Muy fácil. Cuando iniciamos el curso, ninguno de mis compañeros daba las buenas tardes al entrar a clase. Ninguno. Hemos terminado el curso y lo hacen todos. Porque yo era la primera que entraba, como dice Agustín, gritando, hola, se puede, disculpa. Esos conceptos al final han terminado haciéndolos todos. Era impresionante como incluso había 2 compañeros que se piraban de la clase sin decirme adiós. O sea, ni adiós. Esos compañeros terminando diciendo, se puede, disculpa, he llegado un poco tarde por cuestiones laborales, tal, pum, hasta luego, buenos días, buenas tardes. También se puede aprender, ¿eh? Si se tiene intención. Gracias, Manu. Manuel. Bueno, como colofón, yo diría por este tema, y ya podemos hablar de otras de pensiones, o bueno, que decía José Domingo, pero decía Francisco Giner de los Ríos
que fue el que empezó con la Institución Libre de Enseñanza, decía: a mí dadme el maestro o la maestra, porque no se trata de que el estudiante o la estudiante aprenda una serie de técnicas o de conocimientos, que también tiene que saber hacerlos, tiene que familiarizarse con las manos, tiene que estar en contacto con las demás personas, tiene que, sobre todo, aprender a pensar. Porque si dejamos solamente en la familia la educación en valores, pues entonces una familia muy católica, pues saldrán los hijos muy católicos, o saldrán los hijos muy fascistas, o saldrán los hijos muy de aquella manera. Pero el Estado, o sea, la sociedad, yo creo que debe de impulsar hacer una, como se hacía la educación por la ciudadanía, es decir, transmitir valores de tolerancia, los valores de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ser a través de la educación pública, bueno, la educación en general, la educación tal y como la entendemos, porque es la única forma de que podamos abrir nuestras mentes y poder saber que existen otras cosas, además de lo que vemos en la familia. Entonces, bueno, yo creo que el tema de educación es tan importante que entonces nos llevaría aquí pues, días de tertulia. Yo que, bueno, se había puesto efectivamente tiene razón José Domingo, habíamos hablado de, bueno, la tertulia y hemos puesto como ejemplo el tema del impulso de los planes privados de pensiones que se está dando. Y bueno, la carrera que se está llevando a cabo por medio de las aseguradoras y bancos, de sus fondos de pensiones, en acaparar o intentar absorber al máximo los planes de pensiones que en un futuro se vayan a poder suscribir, como está ocurriendo con el convenio sectorial de la construcción, que creo que es la Caixa la que se está llevando el gato al agua en este caso. Entonces, bueno, ese es un modelo que lo tenemos ahí, que ningún programa que yo haya visto habla sobre ello, pero que eso es el camino de la privatización de las pensiones públicas. Es decir, van a dar ahí se va a sacar un buen trozo de la seguridad social, se va a sacar un trozo de la hacienda pública, porque van a desgravar, porque se va a beneficiar a la patronal para que no pague tantos impuestos de sociedades, para que no paguen tantas cotizaciones sociales. Eso está ahí y eso está impulsado. Y hace 3 días se aprobó en el Consejo de Gobierno el reglamento de la ley que impulsa los planes privados. Ya se había aprobado un primer reglamento que era sobre la configuración y forma de funcionamiento de la comisión gestora y la comisión de control de estos planes privados de pensiones de empresa. Y hoy, vamos, estos días ha salido, se ha hecho público en el Boletín Oficial del Estado este otro reglamento de cómo se debe de hacer los planes privados y en qué sentido, y los fondos, cómo van a funcionar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está ahí, lo tenemos ahí y es algo que no sé, va a ser el futuro de las pensiones, pero es un tema muy, muy peliagudo y lo tenemos ahí delante. Y en fin, no queríamos entrar a lo mejor en la polémica de elecciones y de partidos, pero bueno, el tema de las pensiones sigue estando ahí con la forma de privatización. Y bueno, nada, voy a corto aquí y después seguimos debatiendo. Guillermo. Sí, bueno, yo sigo respetando el tema que empezó a enfocar Colinas, ¿no? Pero no quería dejar prescindir de una cuestión del tema que veníamos debatiendo antes, que es todo esto porque pasa. ¿Y a quién le interesa que pase? ¿Y a quién le interesa que la gente sea insolidaria? Incluso que sea maleducada.
incluso que se cree un ambiente social de crispación, de indiferencia y todo esto, ¿a quién le interesa? ¿Y quién tiene interés que esto se siga, este criterio de acción social siga funcionando así y, si es posible, deteriorarlo más? Me parece que la deducción es fácil. A los poderosos, a los del poder económico, le interesa este tipo de sociedad deteriorada, individualista, que no crea en los demás, que no crea en soluciones colectivas, y entonces eso le va muy bien. Esto está todo muy planificado desde hace tiempo. ¿Y cómo vamos a superar esto? Esto no hay una vara mágica, yo por lo menos no la tengo. Pero lo que es cierto es que tiene que ser la sociedad desde abajo que se interese, que se reúna, que se organice en movimientos sociales, en movimientos por la defensa de la sanidad, en movimientos porque ya hay ese trabajo, pero habrá que incidirlo más, movimientos por la defensa de la enseñanza pública y de con qué criterios de enseñanza. Y esto tiene que empujarlo a la sociedad desde abajo, porque desde otro lado no va a venir. Lo que va a venir de otro lado es lo que tenemos encima y lo que ahí aparece. Y está potenciado desde hace tiempo y hay toda una estrategia y una dirección. Una sociedad desorganizada, mal pensada, encrispada de unos con otros, le va como Dios al poder económico. Bien, eso por una parte. Entonces, yo insisto, la necesidad imperiosa de movimientos sociales, de la gente que se vaya reuniendo, que se vaya autoorganizando y planteando estos problemas y ver qué salida, qué camino ponerse a trabajar, en qué sentido, para dar por superado esto. Bien, la cosa claro que no es fácil, y tanto que no, pero algún día habrá que empezar si algún día queremos ver superado esto, o los que vengan de atrás por lo menos. Y luego, lo de Colinas, de las pensiones, por supuesto. Es que la privatización de las pensiones no es solo la privatización, es que la privatización y estos planes privados de empresa, que es la forma de camuflar la privatización, pero eso supone el destrozar la seguridad social como históricamente la venimos conociendo y por el gran servicio que hace a millones de compañeros y compañeros de esta sociedad. Y claro que sí, porque no es solo la privatización es para destruir la seguridad social y no solo las pensiones, con eso va la enseñanza, con eso va la sanidad, con eso va la de Dios, vamos, la propia cultura, etcétera. Total, el panorama que se nos presenta y que a la sociedad se presenta, sobre todo a la clase trabajadora, que es la que más está sufriendo y la que más va a sufrir toda esta situación. Bueno, pues nada más. No, es una reflexión más y sobre cada una de estas cosas a lo mejor en algún momento pararse a profundizar con más detenimiento. Pero bueno, es lo que se me ocurre decir. Gracias. Gracias, Guillermo. Manu. Dos cosas. Hay una contradicción en lo que ha dicho Guillermo, que lo ha hecho a sí mismo además. Dice que se necesita organización a través de los movimientos sociales. Sí, pero siempre y cuando haya una legislatura, un ordenamiento jurídico bajo el que se apoye. Sanidad está deteriorada. ¿Por qué? Porque hay una ley estatal, la 1597, que lo permite, que permite todo el expolio que se está produciendo. Y ningún partido, ninguno lleva en su programa electoral eliminar esa ley que permite estos expolios, privatizaciones y etcétera, etcétera. Lo mismo con la educación. Tiene que haber una base estatal, aunque luego las competencias las tengan las comunidades autónomas. Pero tienen que regirse bajo una ley estatal. Y si la ley estatal lo condiciona o no lo permite, las comunidades autónomas no lo pueden hacer. Dicho esto, quiero decir que no es solo los movimientos sociales, sino que tenemos que estar apoyados en una legislatura, en un ordenamiento jurídico que nos permita esa defensa ultranza y luchar por ello. Dicho esto, yo con esto de los planes privados de empleo estoy totalmente que no quepo en mí. Y hago una pregunta al conjunto de todos vosotros y vosotras. ¿Qué interés tiene desfalcar el sistema público de pensiones
cuando se supone o dicen o nos quieren convencer de que no es sostenible, cuando, independientemente de que haya cosas que no le competen, pero ¿qué interés tiene, más allá de privatizar el sistema en general, de desviar parte de esos fondos a entidades privadas para que se lucren con ellos? Porque es el único objetivo que tienen, el lucrarse con dinero público, es decir, con nuestro dinero. Nosotros generamos un dinero que estamos metiendo en una hucha común que es solidaria y que es intergeneracional. ¿Y qué interés tienen que yo lo que estoy aportando a la caja, la mitad me vaya a que lo gestione el BBVA o la Caixa o quien sea? Mi plan de pensiones, ¿por qué? Yo no quiero que eso sea así. ¿Y eso por qué se está haciendo? Porque ha habido una ley que en este gobierno lo han hecho y lo han dicho y lo han llevado a cabo y la están ultimando y gestionando. Con esto vengo a decir lo que he dicho al inicio. Si hay una legislatura, un ordenamiento jurídico bien hecho, bien estructurado para que ciertas cosas no se permitan, no se harán. Pero claro, y bueno, ¿para qué se hacen estos planes privados de empleo? Porque yo todavía no lo entiendo, aparte de desfalcar la caja. Valentín. No, perdón. Juan García, cuando hiciste así era pidiendo la palabra. Vale, pues abre el micro para hablar. Activa el micro, que si no, no te oímos. Estoy teniendo Ahora, problemas. ahora. Vale, bueno, pues primero que nada, buenas noches. Llevo mucho tiempo sin hablar con ustedes, entonces nada, saludar a todas y a todas. Echo mucho de menos a algunas compañeras y entonces pues ya después de esto un poco referente, aunque he llegado tarde, porque claro, unos días no me acuerdo, otros días tengo que salir, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo que estoy con ustedes. Y respecto a lo que han dicho al principio de la educación de los jóvenes y tal, si no, volviendo, yo lo siento por los que hablan de pensiones, pero me gustaría hacer una observación. Yo he sido transportista, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, entonces conmigo montaba mucha gente y me hablaba del problema de los niños, de la mala educación, etcétera, etcétera. Y decía que el problema en cuanto a la mala educación y el mal comportamiento de mucha de la juventud, no toda, se debía a que de muy pequeños se han criado sin sus padres prácticamente, ¿no? Que los llevan a las guardillas, claro, porque no puede ser de otra manera. Yo creo que toda la culpa la tiene la sociedad, ¿no? El tiempo que vivimos, que no está bien aprovechado, porque yo juicio esto es de locos. Y montando una vez con un señor que debía ser profesor, estaba documentado en el tema y decía que, claro, los niños, ya desde que eran muy niños, desde que empezaban en las guarderías, etcétera, estaban ya pues un poco como cabreados o envenenados porque tenían que disputarse las cosas ya a base de pegarse, etcétera, etcétera, y la falta de los papás, pues eso influía de manera notoria para que luego ya a medida que iban avanzando en edad, el mal comportamiento, que muchos de ellos, yo no generalizo, claro, por supuesto, sería absurdo por mi parte. Y nada más quería hacer esa pequeña observación. Gracias, Juan. Nada. Valentín. A ver, Adelante. solamente decir, dentro de ese chorro de mentiras que cada día nos dan los medios, el periodismo en el 90% también nos lo dice, mentiras y más mentiras, y una de ellas es que ya estoy de cajón. Los presupuestos generales del Estado y las cotizaciones, ¿qué tienen que ver una cosa con la otra? Pues la mayoría de las veces te dicen, que es la gran mentira, porque no se puede gastar tanto en pensiones. Los presupuestos generales del Estado no dan para tanto. Esa es una aberración, pero que hace tiempo que la van diciendo, años, y la van diciendo.
Entonces, claro, no me extraña de que la juventud diga, bueno, si es que estamos a base de mentiras siempre, y siempre estamos igual. Bueno, nada más. Gracias, Valentín. Guillermo. Solo decir, cuando me parece que fue Pilar, ¿no?, la que hizo referencia a que era necesaria contar con una legislación que nos permita organizarnos, o me parece que entendí así, ¿no? Y ahí quiero decir yo, si esperamos que de algún lado, de alguna institución, nos vayan a facilitar eso, de poner las condiciones jurídicas que necesitamos para organizarnos, para reunirnos, para plantear alternativas, ya podemos esperar. Vendrá el fin del mundo y eso no lo veremos. Mira, en la dictadura, los trabajadores, el sindicalismo se organizó no con ninguna ley a favor, con toda la ley en contra y la ley más represivas. Pero había que organizarse y reunirse en el monte, en la casa de los curas o en la casa particular o donde se pudiera. Y se reunieron y consiguieron entonces precisamente a partir de que hubiera una legislación por lo menos que diera cierta posibilidad, que ya se la vinieron cargando también, ¿eh? Porque en cuanto ven que la sociedad no se mueve, que el colectivo interesado en eso no se mueve, cierran el grifo. Y cuanto más pueden, mejor. Entonces quiero decir, insisto en esto, no podemos esperar, me parece una ingenuidad, con todos los respetos, esperar que nos vayan a facilitar una legislación que nos facilite, valga la redundancia, nuestra actividad reivindicativa. Eso nunca pasó y no pienso que vaya a pasar, ojalá. Y entonces, tenemos capacidad potencial de sobra desde la base de la sociedad para autoorganizarnos y para hacer planteamientos reivindicativos de justicia y de necesidad para mejorar esta sociedad, e incluso para salvar el planeta, Bueno, y nada más. Sale un tema muy interesante, me parece ahora, que no se puede gastar en pensiones. Por aquí había que empezar a decir qué nivel de riqueza se genera en el país y quién se queda con esa riqueza, que son 4. Os puedo dar un par de datos así sobre la marcha. El 1% más rico del mundo acumula tanta riqueza como el 99% restante. Esto es la concentración de la riqueza. Las 8 personas en el mundo disponen de tanta riqueza como 3.600 millones, es decir, la mitad de la humanidad. Y entre 1988 y 2011, 23 años, los ingresos del 10% más pobres del mundo aumentaron en $3 por año. El del 1% más rico crecieron 182 veces más. Y de esto se puedo hablar, no quiero cansaros ahora con una suelta de datos, pero está cargado, es decir, hay más riqueza en el mundo y en España que nunca para atender todos los servicios públicos y todas las necesidades básicas de la humanidad y también de toda la sociedad española. Pero eso no se hace porque la riqueza está acumulada en 4 manos, los de siempre. 30 segundos. Vale. Y si nosotros no nos movemos, y de ahí la necesidad y el remato de los movimientos sociales que se hacen imprescindibles, porque cada vez la clase trabajadora va a tener menos papel. Gracias. Gracias, Guillermo. Agustín. Sí, vamos a ver. Yo tengo un punto de vista en cuanto a las pensiones. Lo primero que hay que hacer en las pensiones en la caja de las pensiones, es la de una auditoría que no se atreven a hacerla. En primer lugar. En segundo lugar, el rescate de la banca tampoco. Y en tercer lugar, el individuo ese del Banco de España, el gobernador del Banco de España, que se atreve a decir que es que las pensiones son muy altas. ¿Cómo es posible que una pensión de 1.000 euros, por ejemplo, que es alta para él,
tenga que vivir un tío, una persona, un pensionista, cuando luego después vas a una residencia y te cobran 2.000. Te cobran 2.000, yo con 1.000 y 5 pensionistas más, nos administramos juntos los 5, vamos, con 5.000 pavos todos los meses vivimos fenómeno. Bueno, pues en la residencia no hay bastante. En las residencias, de eso no habla nadie, del precio de las residencias, más luego la comida y los tratos. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que abrir la reflexión porque desde luego lo que quieren es matarnos por todo el morro, para ahorrarse en pensiones. Pero vamos así de claro. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que reflexionar y yo cuando oigo, aunque voy a votar lo que voy a votar, no voy a cambiar mi voto, pero cuando oigo lo del Pacto de Toledo y los sindicatos, se me pone la carne de gallina. O sea, por ahí viene la trampa. Entonces, tendré muy en cuenta la persona que se junte con el Pacto de Toledo para ver las pensiones y nada más lo tendré en cuenta, desde luego, para criticar esa acción. Yo nada más. Gracias, Agustín. Manuel. Voy a intentar hacer una rápida exposición para contestar a Manu. Voy a compartir pantalla. Bueno. Mira, aquí está, o sea, esto es una cuestión de dinero. No hay que darle muchas más vueltas. La Seguridad Social tiene un sistema de reparto, con el cual no es de capitalización individual, lo que se pretende es ir cambiando poco a poco a ese otro modelo. Pero mira, para incentivar esos planes privados de pensiones, tenemos por un lado las desgravaciones fiscales, hasta 10.000 euros por trabajador o trabajadora. Por cada partícipe en los fondos se detraerán hasta 1.456 euros anuales máximo por trabajador o trabajadora de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social. Se crea una deducción del 10% en la cuota íntegra del impuesto de sociedades por las contribuciones de la empresa, o sea, por los beneficios que tienen las empresas. Y por último, por las empresas depositarias de los fondos están exoneradas del impuesto sobre transacciones financieras. Estos son los incentivos, digamos, fiscales y de la seguridad social que se están dando. Bueno, voy a pasar esto, lo que decíamos antes, la comisión promotora y la comisión de control especial. El desarrollo con los planes, los reglamentos que ya hemos visto. Esto que os lo puse otro día, que es el tema de cómo los grandes sectores, metal, construcción, hostelería, etcétera, grandes administraciones públicas, crean planes privados de pensiones simplificados. Estos van a unas gestoras de los bancos y asociaciones y después esto se tiene que, lógicamente, invertir para que eso sea rentable. Pero claro, puede ser que sea sobre armamento, sobre los seguros médicos privados, sobre residencias, sobre la alimentación, energía, medios de comunicación. Entonces, es el capitalismo neoliberal, creación de grandes masas de activos financieros, busca rentabilidad en el esfera financiero, fondos de pensiones. En 2019, fijaros, había activos bajo gestión en esos fondos 140 billones con B de dólares, de los que los fondos de pensiones eran 51 billones. Eso os podéis hacer una idea de esta monstruosidad, de lo que estamos hablando, ¿no? Y claro, hay que buscar valores para el accionista, pues venta de activos, externalizaciones, despidos, bajar el salario, disminución de la inversión de I+D, especulación inmobiliaria. Y ya sabemos lo que pasa cuando
los desahucios y cuando los fondos buitre compran viviendas sociales. Otra cosa que es importante y es que el trabajador de pronto se convierte en capitalista. Las condiciones de trabajo y salario, pues es para dar más explotación, porque para que eso rente, para que el trabajador que pone un plan de pensiones que capitaliza una parte de su salario, pues tiene que dar rendimiento, con lo cual el trabajador se hace rentista y el inquilino se hace captación de rentas inmobiliarias, y el mismo que te despide o que te baja el salario o que te desahucia de tu vivienda o que te sube el precio de los alimentos para sacar más beneficios, que pues son los que estamos aportando a estos fondos. ¿Qué opina la patronal? Bueno, aquí está este grupo CASE, que me parece que es el de la construcción. Dice: hay que divulgar la importancia del ahorro y más ahora, pues a disminuir los límites de los planes individuales, ya solo queda el finalista a través del empleo. Y después, fijaros, aquí hay una cosa que es muy curiosa. Dice: necesitamos productos. Bueno, aquí habla de que, claro, si se aumentan los salarios, pero esa parte de aumento de salario va a pasar a los planes privados de pensión, con lo cual la jugada le sale redonda. Dicen, necesitamos productos de ahorro fáciles porque el discurso del ahorro cala, pero el dinero se queda en la cuenta corriente. En España sí se ahorra. Lleva un 90% de jubilados y jubiladas tiene una vivienda en propiedad. A esto se suma el hecho de que las pensiones públicas de jubilación son altas. No hay incentivo para ahorrar. De aquí se deduce que las pensiones públicas han de ser más bajas. Es decir, que lo que están diciendo es que recorten las pensiones públicas, y de lo que están haciendo, aunque no lo envuelvan en otras historias, pero es que al final la jubilación de 65 a 67 años, el cómputo de 25 a 30 o a 29 años, no sé qué, la jubilación anticipada te la cortan y tienes que pagar, bueno, o sea, todo eso la realidad es cortar, no sé qué más cosas. Bueno, en consecuencias macroeconómicas de los fondos de pensiones, incrementan la explotación de trabajadores y trabajadoras, incrementa la desigualdad y la transformación de vivienda en activo especulativo, acentúan las recesiones y crean inestabilidad financiera. Y aquí hay dos artículos, uno de Eduardo Luque y otro de Xavier Pérez de Ávila. Los dos han estado aquí en la voz de las plataformas, nos han explicado esto. Y es muy interesante cómo, por ejemplo, dice Xavier Pérez de Ávila, el estancamiento de los salarios está relacionado con el modelo de gestión empresarial asociado al predominio de las finanzas, la creación de valor para el accionista, la búsqueda de rentabilidad para los capitales de los fondos de pensiones origina dos consecuencias macroeconómicas perversas. La política de valor para el accionista incentiva las reestructuraciones basadas en externalización y deslocalización de actividades, destrucción de empleo y congelación salarial, y las inversiones inmobiliarias. Bueno, o sea que todo lo que estamos hablando, ¿no? El Estado español, Blackstone, uno de los mayores inversores del mundo, posee varias OCIMIs, más de 22.000 viviendas en alquiler. Se benefició de la compra de 1.900 viviendas de protección oficial, siendo alcaldesa de Madrid Ana Botella. O sea que, en fin, bueno, no quiero seguir porque me paso con el tiempo y no puede ser. Pero bueno, es un poco lo que está pasando, ¿no? con los fondos de pensiones. Nada más. Manu. Gracias, Manuel. Ya. Primero de todo, ¿puedes enviarme ese PowerPoint? Sí. Vale, pues te lo Lo he agradecería. colgado en la voz de las plataformas, pero bueno, lo vuelvo a colgar. O te lo paso a ti directamente o a quien quiera. No sé a qué te refieres cuando habláis de está en el chat de la voz de las plataformas. En el grupo de WhatsApp. Vale, yo no Un estoy. WhatsApp, sí. Sí, No estás, pero si quieres No. te metemos, ¿eh? No, gracias. No, por favor, no doy más de sí. Pues te lo agradezco, Manuel. Vale. Dos cosas, no sé quién dijo, creo que fue Guillermo Fontán. Sí, creo que fue Guillermo que dijo que no tenemos posibilidad de los movimientos sociales. ¿Cómo no lo vamos a tener? Claro que sí. Fui yo la que comenté que tiene que haber una legislatura, pero no me refería a legislar sobre los movimientos sociales.
Mira, por ejemplo, la ley 1597 de Sanidad, la que permitió esa colaboración público-privada, que es la que está desmantelando toda la sanidad, la hizo el PP, precisamente en el año 97. Antes no existía, con lo cual la sanidad era suficientemente autosuficiente y abierta e incluso universal, fíjate lo que te digo, cosa que hoy en día no lo es. Pero en el año 97 el PP abrió la puerta a la privatización de la sanidad. Desde entonces, el PSOE, porque entonces Podemos no existía, lo ha llevado en su programa electoral, derogación de la ley 1597 que permitía el expolio de la sanidad pública, y en unas comunidades autónomas más que en otras. Obviamente aquí en Madrid es un despiporre, porque es una puta vergüenza. Seguramente que en el resto también, pero aquí con nocturnidad y alevosía. Desde entonces lleva en su programa electoral la derogación de la 1597. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo me refiero a esto. Yo sigo militando para que esa ley se derogue, para que recuperemos la sanidad. Incluso Podemos, en la última campaña electoral anterior a esta, obviamente, porque no está Podemos, estatal, también la llevaba. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no la han derogado? Pero ¿sabes cuál es lo peor? Que luego es que militan en las organizaciones sociales, están inmiscuidos toda esa gente de los partidos políticos pidiendo una sanidad pública. ¡Oh! Que sea súper guay la sanidad pública y que vuelvan a abrir los swaps y etcétera, etcétera. Pero hija de mi vida, si el que está así lo estáis permitiendo vosotros mismos, no os me seáis hipócritas. En fin, pues eso, que depende mucho de la legislatura y del ordenamiento jurídico a nivel estatal para que a nivel comunitario no se puedan hacer esos despiporres y desmanes que nos están haciendo en nuestra sanidad. Que estoy sufriendo además en mis propias carnes directa. Bueno, lo voy a dejar ahí. Valentín dijo, efectivamente, Valentín, creo que fue Valentín, Antonio. Dicen que las pensiones es un gasto. Evidentemente que no lo es. Es rendimiento del trabajo. Es la única aportación a los presupuestos. No digo a los presupuestos, pero no lo meten en los presupuestos. Es la única aportación que hacemos al sistema en general. Nos lo confunden. De presupuesto. Nos dicen una cosa por otra. Y nos lo hacen creer. Claro, el resto sí es un gasto. Claro. Porque cualquier partida pues, presupuestaria es un gasto, pero las pensiones no, porque es rendimiento del trabajo. Claro que no, que no son cotizaciones. Pero la distorsión del lenguaje cala mucho y es lo que se pretende, obviamente. Por eso la juventud está como está. Exacto, entre otras cosas los medios de comunicación. Evidentemente yo soy de las del baby boom y también estoy peleando por tener una pensión digna, adecuada, suficiente y la que me merezco como ciudadano. Gracias. Gracias, Manu. Fuencisla. Abre el micro, por favor. Ahora. Buenas noches, Fuencisla. Buenas noches, chicos. He llegado tarde. Bienvenida, guapetona. Porque he estado en el meeting final de Sumar. No es que me vuelvan loca los partidos políticos. No estoy afiliada a ninguno. Pero creo que hay que romper una lanza entre la gente, por la gente que está en un partido político y que se está batiendo el cobre también, por ejemplo, en la sanidad. Como es el caso de la primera de la lista en Segovia, que se ha encontrado de repente pues que está la primera de la lista en Segovia y que hasta ahora mismo han estado peleando en Cantalejo en su ambulatorio porque hubiera pues pediatría, porque han estado años ahí, ella y otra, dos. Luego había otra más, otra persona más, un señor que se les juntó y eran tres. Está claro que prometen algo que luego no pueden cumplir. Y no pueden cumplir porque lo que fallan son los números. No pueden, vamos a ver, se supone que habrá un cambio de actitud cuando estén allí en algunos casos, o en su inmensa mayoría. Pero lo que sí que está claro también es que los números no cuadran. O sea, no cuadran que haya, no sé cuántos son los diputados,
vamos a suponer, 102 por parte del Partido Socialista, no tengo los números delante, ¿eh? Estoy haciendo una elucubración. Y por otra parte haya 70, por ejemplo, de Unidas Podemos. Es completamente, o sea, no se puede cumplir. No se puede cumplir. Que habrá gente que se acomode, que habrá gente que se pase de un lado a otro clarísimamente, que pierda su origen también, eso también. Pero yo a la gente que conozco aquí, vamos a ver, poner la mano en el fuego por nadie no. Pero no me parece justo culpabilizarles de algo que no pueden conseguir, porque numéricamente hablando no pueden hacerlo. Y que por otra parte han conseguido algunas cosas, no muchas, pero algunas. Y si no hubieran estado, quizá sería el momento de plantearse si no sería peor. No pienso estar jamás militada en un partido político, pero no pienso ser injusta con ellos. Porque creo que en muchos casos, en la mayoría, la gente que yo conozco se está batiendo el cobre. Así de sencillo. Así que, respecto a las pensiones, lamento deciros que hay algunos que no cotizamos o no cotizamos lo suficiente y sí que dependemos del Estado, del gobierno, perdón. 30 segundos. Gracias. Bien, Manuel, espérate, Manu Romero. Yo no sé, igual me he expresado mal, pero no he culpado a Podemos en particular de que no revirtiera la 1597. He nombrado primero al PSOE, que desde que precisamente se hizo esa ley fue el que lo llevó siempre en su programa electoral. Incluso en la última legislatura, he dicho, la llevaba Podemos y encima han sido, mejor dicho, Unidas Podemos, perdón, y encima ha sido el gobierno de coalición, que entre otras, como la ley Mordaza, no han llevado a cabo. Pero en cambio, sí que están, lo digo, mira, en Alcalá de Henares hay una asociación por la sanidad, asociación no, es una plataforma, por la sanidad pública desde hace 25 años. ¿Sabes quién la compone? UGT, Comisiones Obreras, PSOE, Podemos, Izquierda Unida. Esos la componen aquí. Hablo desde aquí y soy consciente porque estoy también en CAS, en la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, desde hace mucho tiempo, que nos hemos partido el pecho con una ILP que ningún partido ha apoyado, ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni el PSOE. Y estos que están defendiendo la sanidad precisamente son los que no han derogado esa ley que está permitiendo que el swap del PIB no se abra, que el este de media y larga distancia no se abra, que no haya pediatras en la mitad de los centros de salud aquí en Alcalá. Pero en cambio, si son vuestros partidos los que tienen en la mano que deroguéis esa puñetera ley, ¿por qué no lo habéis? ¿Por qué no lo hacéis? Es que sois hipócritas. Y repito, esto se repite en todo el territorio español porque hemos tenido una ILP estatal y estos partidos que llevan en su programa la derogación de esa ley no la han apoyado. En cuanto se acabó el tiempo de recogida de firmas de esa ILP, han vuelto a sacar a la palestra la ley 1597. Lo siento, y hay que decirlo. Yo digo como aquel, no miento, son realidades. Y esas realidades hay que decirlas y ya está. Gracias, Manu. Guillermo. Sí, bueno, a la hora de poder valorar el papel de los partidos, eso requiere mucho tiempo y profundizar mucho y no se puede despachar así de cualquier manera. Y no estoy diciendo que nadie lo quiera despachar así en estos momentos aquí, no me refiero a eso, para nada. Pero lo que hay que distinguir ya hoy por hoy dentro de los partidos, una cosa, actitudes de la militancia que son muchas de ellas ejemplares y dignas de aplauso, pero otra cosa son las direcciones de los partidos y todo el sistema, es que el sistema partidario está planteado de tal manera que incluso los militantes son los que menos pintan ahí dentro, porque ya se sabe lo que dijo Alfonso Guerra, ¿no? El que se mueva no sale en la lista. Y entonces, ¿quién hace la lista? ¿Quién toma las últimas decisiones?
no es la asamblea de militantes, no. Eso es folclore, ¿eh? No, eso no es cierto. Yo lo viví, tampoco tengo, en estos momentos no tengo más carnet que el de conducir y de identidad. Y también estuve en partidos y por supuesto en sindicatos. Y sé muy bien cómo funcionan desde dentro y de fuera. Y estuve desde la clandestinidad en la dictadura franquista hasta hoy. Y ya llevo tiempo sin participar en ningún partido. Y aún voy a votar. Y aún voy a votar, pero con muchas dudas. Y voy a votar como una cuestión de muy instancia, porque no espero nada. ¿Dónde está la ley Mordaza que no se tiró abajo? Es que lo que estaba pasando con la sanidad ya se sabía desde hace años y desde hace tiempos. Y hubo un silencio atronador de lo que estaba pasando en la sanidad. Hubo incluso alguna diputada de Madrid, me parece que se apellidaba Mestre o algo por el estilo, que era de Izquierda Unida, y fue ella misma quien denunció lo que estaba pasando. El propio partido de Izquierda Unida estaba consintiendo que se privatizaran, es decir, lo que se hacían hospitales público-privado, es decir, la colaboración, eso es mentira, no es ponerle en las manos de los privados lo que es público y nada, y pagar una barbaridad por eso en forma de, bueno, de intereses, ¿no? Que los atribuían los cuartos y después y los amos en la práctica es el poder privado. Y por último, una cosa más sobre el tema de las pensiones, de los planes privados de las pensiones. Es que es tan cínica la cuestión que puede resultar, yo trabajador, mañana invierto en un fondo privado para ganar en una inversión. Hago una inversión en un fondo y ese fondo resulta, y esa inversión va dirigida a lo mejor a un centro de salud o una residencia de mayores. ¿Qué estoy reclamando ahí? Para tener yo ingresos, yo trabajador, tiene que explotar a otros trabajadores que están allí. Pero lo curioso es que después al revés pasa lo mismo. Los otros que también invierten van a venir a que yo trabaje más y, por menos, y más barato para ellos poder tener más ingresos. Es que es el colmo de la mentira, del cinismo y hasta de la corrupción, ¿no? Bien, pero yo simplemente a nivel de reflexión, porque cada uno de estos temas me parece que había que pararse muchísimo en ellos y mucho que profundizar aquí para llegar a conclusiones, no sé, de rigor, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Guillermo. Nati. Sí, vamos a ver. Primero aclarar lo de las plataformas de la sanidad pública, porque parece que, según la compañera Manu, me dio la impresión que decía que en Madrid estaba Comisiones, UGT, el Partido Comunista, el Partido Socialista, todos los partidos representados. No es exactamente así, Manu, ¿vale? Aquí tenemos también en Asturias la plataforma por la sanidad pública. Perdona, hablo de la organización de sanidad que hay en mi ciudad, aquí en Alcalá de Henares. ¿La organización? ¿Qué quieres decir con la organización? Una No plataforma que hay de aquí de sanidad. Sí, esa. Las plataformas, la de sanidad, de educación, de pensiones, sea cual sea plataforma o movimiento social, no es que el partido o el sindicato esté metido, sino que somos personas del partido o sindicato que estamos dentro de esa plataforma, de esos movimientos sociales, como puede ser pues el movimiento de pensionistas, ¿vale? El movimiento de pensionistas, pues ahí estamos, gente de Podemos, gentes de Izquierda Unida, del Partido Comunista, pero eso no quiere decir que el partido esté ahí, ¿vale? La plataforma de la sanidad pública aquí en Asturias, que lleva también muchos años funcionando, no es que esté, primero son plataformas asamblearias, eso primero, y no es que esté los partidos y los sindicatos ahí metidos, es que somos gente que estamos sindicada o pertenecemos a un partido político que estamos ahí,
pero lo mismo que estamos todas y todos por todos los movimientos sociales. En cuanto a la ley 1597, sí, efectivamente, aquí fue lo que se reivindicó en la plataforma, no por la sanidad pública, que también lleva años reivindicándola, sino por el movimiento por la sanidad pública que se creó aquí en Asturias, donde se incorporó la plataforma de la sanidad pública. Aquí fue esta vez al contrario. Se creó un movimiento, primero era un movimiento de trabajadores de la sanidad pública, reivindicando una serie de derechos. Y en una primera manifestación no tuvo demasiado eco, pero en su segunda y tercera sí que tuvo mucho eco, ¿vale? Y se apoyó a esos trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública en todas las reivindicaciones que tenían, que no eran precisamente de salarios, sino de condiciones de trabajo, ¿vale? Y ahí se incorporó la plataforma de la sanidad pública. O sea que aquí se dio como un vuelco, ¿no? La plataforma por la sanidad pública sigue existiendo, claro que sí, pero en esta ocasión se incorporó a la manifestación, a la manifestación que fueron 3 veces, convocada por los trabajadores de la sanidad pública, ¿vale? No sé, a mí me duele siempre, sí, siempre me duele el que se hable de esa forma sobre todo de nuestros partidos políticos, los que estamos en la izquierda, tanto de los políticos que están ahí trabajando terriblemente, y desde luego pensar que un partido político sin militancia no existe. Por lo cual, la manipulación hoy en día que un partido político puede hacer ante sus militantes tiene las patas muy cortas, porque las cosas se aprueban asambleariamente. Supongo que en Podemos sea exactamente lo mismo, en Izquierda Unida y en el Partido Comunista sí son, ¿vale? Es cierto que puede haber cosas que vienen ya un poco elaboradas a las asambleas, ¿vale? Sí que suele ocurrir que hay temas que ya vienen elaborados y, vamos, yo creo que los que estamos en las bases de los partidos políticos hoy en día llevamos mucho tiempo para que aun y cuando vengan elaboradas propuestas sepamos decir sí o no, ¿vale? Yo no pierdo confianza en un partido político porque ahí estoy, y si estuviera en Podemos sería exactamente lo mismo. Somos las bases, lo mismo que los sindicatos, somos las bases las que sustentamos esas organizaciones, lo mismo que sustentamos los movimientos sociales. Y nada más. Gracias a ti. Fuencisla. La creación de la MESAP, que es el movimiento que aglutina a la sanidad en Castilla y León y en Segovia, se inicia como en el caso que ha contado Nati. A partir de la marea blanca, convocan a los partidos y a las asociaciones para que acudamos todos. Yo recuerdo que en ese momento concreto fui a título personal, porque creo que no estábamos dentro de la plataforma de pensionistas. Estoy hablando de unos cuantos años atrás. Entonces, las cosas se resuelven de la misma manera, o sea, de manera asamblearia. Que hay tendencias, indudablemente. Los temas que se tratan siempre son los mismos. La necesidad de que que haya pediatras en un sitio, que la atención primaria sea la prioridad mayor, porque en realidad en Castilla y León el problema de la atención primaria es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que los pueblos están muy alejados. Se habla algunas veces de los ambulatorios que están
a la mitad después de haber sido aprobados hace 10 años y paradas las obras, pero todo está relacionado con la sanidad. No se habla de otra cosa. ¿Que habrá tendencias? Pues la verdad es que no se notan, porque a la hora de tomar acuerdos, la gente se pone de acuerdo para trabajar y pues tener una manifestación, que es lo que venimos haciendo. Se vienen reuniendo a la puerta del único hospital que tenemos para Segovia y provincia, el único hospital público, el Hospital General de Segovia. Todos los viernes se reúnen, yo no he ido, lo confieso, porque es una hora intempestiva para mí, es a las 8 de la mañana. Se reúnen un grupo de gente que algunos son sanitarios y otros no. Es muy poca la gente que va, pero lo que reivindican es la sanidad, no reivindican otra cosa. Por otra parte, si mi amiga Julieta llega a ser diputada en el Congreso, ella sabe perfectamente que si yo y las personas que están a mi alrededor podemos manifestarnos contra algo que consideremos injusto, independientemente de que ella haya participado o no, lo vamos a hacer. No quiero decir nada más. Gracias, Francisca. Bueno, vamos a ver. Tiene pedida palabra Manuela, Manu Romero, y son las 12 de la noche, con lo cual después de Manu le doy la palabra ya a Manuel Colinas, ¿vale? Manu, adelante. Gracias. Mira, yo creo que todos y todas las que estamos aquí llevamos muchos años de militancia a nuestras espaldas. Llevamos muchos años, por no decir toda la vida, viviendo donde vivimos y conocemos a quien conocemos y nos conocemos todos y todas las que militamos nos conocemos todas. Y no tengo que cuestionar a nada ni a nadie, pero lo que digo y lo que he dicho, lo he dicho con conocimiento de causa. Aquí cuando se hace una nota de prensa de la plataforma, firman Comisiones Obreras, UGT, Podemos, PSOE, Izquierda Unida y la FECABA, que es la Federación de Asociaciones de Vecinos. O sea, lo firman tal cual. Yo no hablo gratuitamente, cuando hablo con conocimiento de causa, no miento. Es más, boicotean cualquier otra organización que pueda salir de sanidad. Lo digo porque yo sí milito en un partido político, no me importa decirlo, milito en Podemos. Yo creé la pata social de Podemos cuando se inició en el 2014 y nos boicotearon a través de Vamos. Manuel lo conocerá porque hemos estado en muchos centros recluidos llevando una estrategia, ¿no? Es decir, no tengo que justificar nada. Cuando digo las cosas las digo porque con conocimiento de causa lo conozco. Nos boicotearon, incluso sacaron una nota de prensa de que llevaban 20 y tantos años la plataforma de sanidad aquí en Alcalá y no íbamos a venir ahora los de Vamos Alcalá a boicotear y a quitar el trabajo que llevaban hecho. Y firmaban las notas de prensa, como vuelvo a repetir, no como plataforma, que también el logo muy bonito en cabecera, y luego convocan Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. En fin, que ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras. Gracias, Manu. Adelante, Manuel. Bien, pues nada, agradecer a todas y a todos vuestra presencia, vuestras intervenciones. Esto sirve pues para abrir cauce, como decíamos al principio, de la educación, de intentar pensar, reflexionar y bueno, en cualquier caso, sea cual sea el resultado del domingo, pues vamos a seguir luchando y peleando, sea quien forme el gobierno, de una forma o de otra, porque gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Como sea el boca de las dudas a pasar. Como bien Madre decimos. mía. Ay, Dios. Entonces, 70 años para atrás. bueno, mandaré a Manu. No solamente tenemos tres, aquí en la plataforma tenemos tres bloques de charlas: la financiación de las pensiones, la seguridad social, el tema de los planes privados de pensiones, y otro con la última reforma que hubo sobre las pensiones mínimas y demás. Y bueno, pues te lo mando, Manu, ¿eh? Y nada, no vamos
Bastante recordar que el próximo miércoles 26, a las 6 de la tarde, tenemos una conferencia importante. Fue aplazada, estaba prevista para el 4 de julio, pero Antonio Turiel, que es el que la va a dar, pues no pudo por razones familiares. Entonces, va a ser este próximo día 26. Ya sabéis, es el futuro de la energía. Es todo lo que nos está cayendo encima con el calentamiento global, el futuro del planeta, el futuro de la especie humana. En definitiva, la que se nos está jugando. Así que, bueno, pues ya os mandaremos la invitación, aparte que ya está colgada en redes y en los chats y tal, pero no antes se mandará, como siempre, por los correos habituales. Y nada, pues un abrazo, suerte y continuaremos, pase lo que pase. Buenas noches y un abrazo para todos. Y recordad que el miércoles que es a las 6 de la tarde, no a las 10. ¿Vale? Y yo solo decir A una las 6 de la cosa. tarde. Solo decir una cosa y ya me marcho. A ver, la militancia es una cosa y la ideología está muy bien. Pero un movimiento social no podemos mezclarlo con los partidos políticos, Está claro. aunque lo lleven dicho movimiento la militancia de los partidos, pero no pueden hacer política de partidos. Eso no se ha entendido en muchas veces. Aquí en Cataluña no se entendió con Marea Pensionista y por eso nos expulsaron a la calle a 5, por no saber que es un movimiento social. Totalmente de acuerdo, hay que ser apartidista aunque no apolítico. Exactamente. Oh, claro que sí, que hay que hacer política naturalmente, pero bueno, política del movimiento social que es poner de rodillas a un gobierno, pues lo ponemos de rodillas. Pero si la militancia se revela, pues no, ya no se pone de rodillas a un gobierno. Por exagerar la nota, ¿eh? No quiero ir tan lejos, pero...